Saltaron chispas en esta jornada en la Liga Endesa. Finales tremendamente apretados, choque de titanes en el clutch, actuaciones históricas y alguna que otra remontada impredecible. Tenemos nuevo líder en la clasificación y llegamos al parón de la Copa con muchas historias de las que hablar. Así que, como cada lunes en Gigantes Daily, vamos a repasar todos y cada uno de los partidos de esta jornada número 20 de la Liga Endesa. Empezamos el resumen semanal con el partido más polémico de la jornada, como fue la victoria de la Laguna Tenerife por 78-77 en casa de UCAM Murcia. Partido polémico sobre el que hablaremos más adelante, pero antes vamos a poner el foco en cómo se llegó a ese punto. Un duelo entre UCAM y Tenerife que se definió por una igualdad absoluta. 40 minutos, una máxima de 7 puntos para cada uno, 11 cambios de líder y un reparto casi equitativo del tiempo en cabeza. Difícil dividir o seccionar un encuentro con tan poca diferencia entre los dos contendientes, donde se vieron ajustes, estilos distintos y un gran nivel de baloncesto. En la primera mitad al Tenerife le faltó algo de acierto en los primeros compases del choque, lo que permitió a los de Sido Alonso llegar al descanso con mejores sensaciones y por delante en el marcador, aunque eso sí, por la mínima. Gran rendimiento de Dylan Ennis con 15 puntos al descanso que mantuvo a UCAM arriba en el electrónico. En la reanudación, la defensa del Murcia forzó a un mal rendimiento ofensivo de los amarillos, a grandes rasgos más allá del impacto de Marceliño Huertas, llegando al último asalto con un +3 para los locales. Un escenario perfecto para un final que apuntaba a ser apasionante. Rápidamente, el Tenerife se puso por delante, habiendo una respuesta por parte de los locales y otra de vuelta por parte de los canarios. Con apenas 8 décimas de segundo, Kaiser Gates recibió una falta personal que le mandó a la línea de tiros libres. Gates erró el primero y se vio forzado a fallar el segundo. Un segundo lanzamiento en donde había 4 jugadores del Tenerife alrededor de la bombilla a la caza del rebote. Los árbitros invalidaron la acción al considerar que Gates entró antes de tiempo al rebote, dando la última posesión al Tenerife sin que se consumiera un solo instante del reloj. Los amarillos pidieron tiempo muerto, sacaron en pista delantera, Kramer salió completamente liberado del bloqueo y el alemán conectó un triple sobre la bocina que llevó a la victoria de la Laguna Tenerife. Sobre la acción del tiro libre, el UCAM Murcia ha presentado una queja formal a la ACB y tenéis el comunicado en nuestra página web con todos los detalles y la explicación. En fin, más allá de esto, Marceliño Huertas terminó como el máximo anotador con 28 puntos, 7 asistencias y 31 de valoración en un partidazo del brasileño, acompañado de Scrap con 14. Mientras, por parte del UCAM, Ennis con 20 y Sanros con 12 fueron los mejores del equipo local. Lo que parecía ser un sábado tranquilo en Badalona acabó siendo uno de los partidos de la temporada. Increíble lo vivido en la victoria del Juventud sobre el Leima Coruña por 107-104. Un partido resuelto en la prórroga, con Dodson forzando el tiempo extra y Thomas Hertel firmando una actuación histórica. Partido para guardar y ver repetido, un escándalo de encuentro el vivido en el Olympic entre estos dos conjuntos. Un choque igualado donde la máxima la tuvo el Juventud con una renta de 10 puntos, pero no fue más que un pico momentáneo. Y es que el duelo dejó un escenario algo difícil de comprender, con la Peña estando por delante casi los 40 minutos reglamentarios y quedándose a las puertas de perder por un cierre tremendo de Leima Coruña. En la primera mitad los de Dani Miret parecía que iban a tener una victoria sufrida, pero al menos controlada. Dodson y Hanga estaban teniendo un buen partido, manteniendo a raya a Taylor, aunque con Hertel repartiendo juego. Pero todo comenzó a cambiar en la recta final del tercer cuarto, en la que el base francés dejó destellos del jugador que fue tiempo atrás. Precisamente Hertel lideró lo que parecía una victoria del Leima Coruña en tiempo reglamentario. 10 puntos y 6 asistencias solo en el último cuarto para llegar a los últimos 22 segundos por delante en el marcador. La canasta de Trey Tompkins en un rebote ofensivo dejó todo de cara para los gallegos. Fue entonces cuando Dodson se levantó para forzar los 5 minutos extra. Esa situación crítica le hizo despertar al Juventud, que en la prórroga se puso el mono de trabajo y sacó adelante la victoria. 8 puntos de Tomic sin fallo y otros 5 del mencionado Dodson pusieron el 107-104 definitivo en un partido memorable. 30 puntos para el base estadounidense que junto a los 24 del pívot croata con 32 de valoración salvaron a la Peña del desastre. Aunque aquí hay que hablar
pese a la derrota, del tremendo partido de Tomás Hertel, que repartió 18 asistencias, alcanzando el segundo mejor registro de toda la historia de la Liga Endesa, solo por detrás de las 19 del Chacho en la temporada 2015-2016. El Joventut sigue en quinto lugar en solitario, llega a la Copa en un gran momento y tendrá la oportunidad de poner en aprietos al Unicaja, mientras el Leima Gruña sigue último a 2 victorias del siguiente clasificado. El Río Breogán dio una de las sorpresas del fin de semana y del mes al ganar al Unicaja de Málaga por 81-79 en un final de infarto en Lugo. Un partido reñido, decidido por un triple de Eric Vila a 55 segundos de la conclusión, que dejó por imposible la reacción de un Unicaja al que no le acompañó la suerte en los instantes finales. Un encuentro en donde nadie podía esperar que los gallegos acabarían resultando ganadores. No, tras lo visto durante los primeros 20 minutos, pero esta liga andesa es cada vez más impredecible y de un nivel competitivo mayor. Como decía, el Unicaja arrancó tal y como se esperaba, por delante en el marcador, aunque eso sí, sin destacar por un acierto extremadamente alto. Quizá por eso no terminaron de escaparse del Breogán, que al descanso solo estaba a 8 puntos de distancia. El paso por vestuarios hizo despertar una versión nunca antes vista de los de Luis Casimiro, los cuales rompieron el partido con un parcial de 8-0 para terminar con un 28-19 que les dejó por delante entrando al último asalto. El hombre de la remontada fue Eric Vila, que cambió por completo la imagen del Breo, siendo acompañado por Gilar y Kurux, muy centrado este último en delante este sábado. Al Unicaja le abandonó la precisión y el control del balón, echando en falta el aporte de Osetkowski baja este fin de semana. No obstante, los malagueños no se vinieron abajo y pelearon, llegando a estar por delante casi todo el último cuarto. Sin embargo, un último empujón del Breogán hizo posible una victoria que sabe a gloria para los gallegos. 21 puntos para Eric Vila y 25 de valoración en un partidazo del catalán que fue el mejor del Breogán, y además el artífice de la victoria. Junto a él, Gilar con 15 y 5 asistencias y Grant con 13 tantos para sumar la 8ª victoria de la temporada. Por su parte, el Unicaja pierde eventualmente el liderato antes de la Copa del Rey y el Tenerife le empata en términos de balance. El Barça jugó uno de sus mejores partidos de la temporada en La Fonteta, jugando un gran baloncesto ofensivo y logró una espectacular victoria frente al Valencia Basket por 86-100. Los azulgranas además se convirtieron en el primer equipo que gana en la Liga Endesa al conjunto dirigido por Pedro Martínez en su pista. El Barça jugó con fluidez, velocidad y acierto durante los 40 minutos, rozando la perfección. Un parcial de 9-0 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo les permitió tener el control del partido. Tras el descanso, el Valencia Basket trató de reaccionar, pero el Barcelona frenó la remontada llegando a disparar la ventaja hasta los 22 puntos. Encuentro sólido de los de Joan Peñarroya para llegar con confianza a la Copa, mostrando una gran imagen defensiva y sacando músculo en la pintura pese a no tener un gran día desde el triple. Los azulgranas firmaron una actuación muy coral, con 7 jugadores en dobles dígitos en valoración. Kevin Panther fue el máximo anotador con 17 puntos en menos de 17 minutos, mientras que Chime Cimetu fue el más valorado gracias a sus 16 tantos y 6 rebotes. Por parte del Valencia, Chris Jones con 19 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias fue el más destacado del conjunto taronja. Con las victorias del Casademont y del Baskonia, el Barça necesitaba sumar para no ver comprometida su plaza en puestos de playoff antes de este parón por la Copa y las ventanas. Los culés toman confianza antes de la cita en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el conjunto taronja tendrá que reagruparse tras caer por tercera vez en los últimos 4 partidos de la Liga Endesa. Pasamos a uno de los resultados de la jornada, como fue la victoria tremenda del Morabanc Andorra contra el Dreamland Gran Canaria por 106-94. Un triunfo impresionante del equipo dirigido por Joan Plaza, que gana más relevancia si se tiene en cuenta que jugaban en la isla y encima tuvieron que remontar. El Granca llegó a estar 18 puntos por delante en el marcador. Una remontada brutal del conjunto andorrano que empezó el partido completamente a remolque, dando la impresión de que iban a sumar una derrota más a su casillero. El responsable del gran nivel amarillo fue Nico Brusino, que con sus 12 puntos sin fallo en el primer cuarto hicieron despegar a los de Lakovic. Un nivel que fue igualado poco después por el resto de sus compañeros, que elevaron la renta notablemente al borde del descanso. Pero antes de llegar al entretiempo, el Andorra empezó a dar signos de mejoría. Un buen cierre de la primera mitad les dio la energía suficiente al equipo para ganar confianza. Y vaya si fue así. Parcial de 32-13 en el tercer cuarto para los de Joan Plaza, que noqueó por completo a los locales. Una lluvia de triples y un enorme rendimiento a nivel colectivo dejó sin respuesta a un Granca que solo metió 4 canastas en juego en esos 10 minutos. Aquello cambió completamente el partido.
Un escenario nuevo, con el Andorra controlando el juego y el Gran Canaria algo desconcertado. Fue entonces cuando Jerry Harding hizo su aparición para sellar la victoria y liderar a los suyos a un triunfo mayúsculo. 10 puntos con un solo fallo en todo el cuarto que les sirvieron para terminar con 24 tantos y 23 de valoración. Junto a él, Don Bulla con 19 y 12 de Curich, que remataron el cuadro de los andorranos. Impresionante la victoria del Andorra, que curiosamente ha ganado más partidos fuera de casa que como local en lo que va de temporada. Suma ya su segundo triunfo seguido y recibirá al Baskonia después de las ventanas. Más crítica es la situación de un Granca que ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos y que no pasa por su mejor momento. Veremos si la Copa y la pausa le viene bien al equipo. Gran fin de semana para el Real Madrid, que se resarció de lo vivido en la Euroliga, quedando como líder en solitario de esta liga andesa. Victoria blanca por 85-95 en casa del Jayopos Lleida, en un encuentro tenso pero controlado por el equipo dirigido por Chus Mateo. El Madrid no dio opción a un combativo Lleida, llegando a estar 15 puntos arriba en el marcador. Una renta que consiguió en el Ecuador del primer cuarto y marcó una distancia algo insalvable para los locales. En realidad, el Lleida jugó un partido serio, compitiendo, peleando de tú a tú, viviendo de parciales y poniéndole las cosas complicadas al conjunto blanco. Un día más, el nombre propio del Madrid fue Mario Hezonja, brutal durante todo el encuentro, pero especialmente en la primera mitad, donde impulsó el ataque de los suyos con 12 puntos. El croata elevó el nivel físico del partido en su camino a conseguir un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, añadiendo 4 asistencias y 2 robos para 33 de valoración. Partidazo el de Hezonja, sin el cual no se habrían llevado la victoria en Barris Nord. El Lleida respondió tras el paso por vestuarios, consiguiendo un parcial de 28-20 que les permitió entrar al último asalto solo un punto por debajo en el electrónico. Todo parecía posible, pero un parcial de 7-0 en los primeros 2 minutos a favor del Real Madrid dejó por irrealizable el intento de remontada de los catalanes. Buena actuación fuera de casa de un Real Madrid que se va a la pausa de la Copa del Rey como líder de la Liga Andesa, con Hezonja y Campaso como líderes, y una buena actuación de Bruno Fernando. Mientras, el Jayopos Lleida tuvo a Van der Burst y Bosic como sus jugadores más destacados. Octava victoria seguida de un Real Madrid que sigue creciendo en Liga. Un equipo en gran estado de forma últimamente es el Baskonia, que no tuvo problemas para doblegar al Covirán Granada, ganando en el Bues Arena por 103-82. Contundente la victoria de los de Pablo Laso, dejando una muy buena versión y cediendo muy poquito espacio a un Granca que lo intentó, pero se quedó lejos de poder remontar. El Baskonia empezó controlando el marcador, sin escaparse, pero sabiendo mantener a raya a los de Pablo Pin. Ahí tuvo mucho que ver el acierto de Timothée Lugabu-Cabarrot con 9 puntos, que sorprendieron al Granada en el arranque. Paso previo a la explosión de Marcus Howard en el segundo asalto, dejando destellos del jugador que mostró ser la pasada temporada. 16 puntos con un solo fallo de cara al aro para impulsar a los de Vitoria, que lograron un parcial de 33-17. Un buen cierre de la primera mitad que se mantuvo en el arranque del tercer asalto, llegando a estirar la diferencia hasta los 21 puntos y cerrando definitivamente el partido para los vascos. Si bien el Granada despertaría con Rubén Guerrero, Bamford y Baltonen tirando del carro para ganar el parcial por 26-19, el encuentro estaba ya visto para sentencia. El Baskonia volvió a meter un acelerón en los 10 minutos finales, obra de Sedekerskis, y un Forres cada vez más importante y centrado en la rotación, para meterse lleno en la pelea por entrar en los playoffs, empatando a Casademón en el 9º lugar de la clasificación. Gran labor de los vascos con TLC, Howard y Forres como los más destacados, y en el Granada, Nowa lideró con 22 puntos y 27 de valoración. El Casademón Zaragoza volvió a la senda del triunfo tras ganar en la pista del Básquet Girona por 101-89 en un partido controlado de principio a fin por los de Porfirio Fisac. Una demostración de poder la de los rojillos que le tiene cogida la medida a los catalanes, ganándoles el segundo duelo de la temporada en un choque sin mucha emoción. Y es que ya en el primer cuarto el Casademón llegó a abrir una renta sumamente cómoda, poniéndose 31-13 de la mano de un inspirado Treibel Haynes, con 12 puntos casi sin fallo, que se tradujeron en una renta de la cual vivirían los visitantes prácticamente todo el choque. Los 30 minutos siguientes fueron de especial igualdad, con los de Moncho Fernández tratando de reducir la diferencia, pero resultando insuficientes los ajustes realizados por el Girona. Ni el impacto de Iroegbu con 17 puntos, ni el acierto de Feiru, ni tampoco el aporte de Juan y Marcos alcanzaron para cambiar el signo del partido. Los 20 puntos de máxima de la que llegó a disfrutar Zaragoza le sirvió como un colchón magnífico con el que jugar y sin dejar que los catalanes pudieran hacer peligrar la victoria en ningún momento. La precisión ofensiva del Casademón resultó terminal para un Girona al que le siguen faltando puntos y algo más de impacto defensivo. Gran rendimiento del mencionado Treibel Haynes como de Spisu con 16 puntos y 7 asistencias, o de Santillusta también con 16.
Buen resultado para Casademont, que suma ya 2 victorias en los últimos 3 partidos, antes de recibir al Valencia Basket la próxima jornada. Y cerramos con la victoria del Baxi Manresa en casa sobre el Surne Bilbao Basket por 89-74, en un auténtico partidazo de los de Diego Campo, que anularon por completo a los vascos casi desde el principio. Un duelo donde Jaume Ponsarnau se fue expulsado al borde del descanso por doble técnica y el Bilbao no logró reaccionar para poder darle la vuelta al marcador. Con velocidad, ritmo y alto volumen de lanzamiento, el Manresa mantuvo a raya a los visitantes, que solo pudieron aguantar el tipo en el primer cuarto. Incluso en el segundo, cuando el ritmo bajó, los catalanes supieron cómo resistir, jugando un gran baloncesto que les hizo dejar prácticamente encarrilada la victoria. Steinbergs fue el primero en marcar las diferencias, pero el gran nombre del partido fue, una vez más, Derrick Alston Jr., que al descanso ya llevaba 10 de los 20 puntos con los que terminaría. Una semana más, el estadounidense fue el termómetro de un Manresa que en casa sigue siendo uno de los rivales más complicados de toda la competición. El Bilbao estuvo cerca de conseguir cambiar la dinámica del choque tras el paso por vestuarios, pero otra vez Alston Jr. acabó con sus esperanzas. Tras esto, el Manresa puso la directa y finiquitó el partido. Sexta victoria en los últimos 7 partidos para los catalanes, que se afianzan en la sexta posición de la clasificación, mientras el Bilbao cae al puesto número 13.